regreso con la otra mitad del tema que ustedes pudieron oír en la primera parte. Los temas que surgieron en la inauguración, en la celebración de esta 43 asamblea de la OEA fueron sustancialmente dos: la droga, despenalización, desregularización, etcétera. ¿Qué se va a ocurrir con ello? Pero también dos temas se pusieron sobre la mesa con algunas declaraciones confrontadas y álgidas incluso. Me refiero al matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto. Para abordar estos temas tenemos también a dos personas conocidas aquí que son especialistas en el tema. A Jorge López, director de BASIS. Jorge, buenas noches, bienvenido. Y a Romeo Menéndez, que es ginecólogo y también de alguna manera consultor en temas de sexualidad y salud reproductiva. Yo no sé con quién empezar, porque son dos temas, pero vamos a intentar hacerlos converger, aunque no tienen nada que ver. Son muy diferentes, pero bueno, vamos a intentar llevarlos de la mano. Empecemos por el matrimonio. La propuesta, supongo yo, que es, Jorge, que las parejas que no son del mismo sexo puedan acceder a la mayor parte, si no a todos, digamos, los beneficios sociales, jurídicos y legales y de aceptación social que tienen las parejas heterosexuales. ¿Eso es así? Es exactamente, y es lo que ya hemos planteado en este mismo programa en otras oportunidades, en el sentido de que las personas de la diversidad sexual y de género no estamos protegidos en el sistema, en el marco jurídico guatemalteco, porque no existimos. La Constitución garantiza que la protección económica, jurídica y social de la familia se establece a través del matrimonio y nosotros no nos podemos casar. La Constitución habla de los cónyuges, pero es el Código Civil el que establece que el matrimonio únicamente puede ser entre un hombre y una mujer. Entonces realmente el tema de fondo aquí no es que nos querramos casar o no, ¿verdad? Porque inmediatamente cuando hablamos de matrimonio nos imaginamos a alguien tirando un ramo para arriba y toda la cosa cultural, pero el tema aquí es que necesitamos una protección económica, jurídica y social que el Estado no nos está proveyendo. Ahora bien, este tema... Estamos en este momento, en la situación en la que estamos, con el señor presidente dando declaraciones un poco extrañas y controvertidas, justamente porque el Estado ha desatendido el tema, ya que desde los años 90 estamos poniendo denuncias en donde decimos que estamos desprotegidos y tanto la OEA como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas han hecho recomendaciones al Estado de Guatemala para que se proteja a las personas de la diversidad sexual y a los defensores de la diversidad sexual también, y el Estado no ha hecho absolutamente nada. Jorge, yo tengo una pregunta con esto. Entonces lo que se pide es que puedan tener los derechos y las obligaciones del matrimonio civil que existe hoy entre hombre y mujer, como por ejemplo adoptar niños. Esto es una de lo que se está solicitando en este marco de igualdad de derechos. Pues realmente es la no discriminación, ¿verdad? Y justamente los derechos humanos establecen que no hay ningún motivo para tratar de forma diferente a unos y otros u otras ciudadanas. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos un trato igualitario. Por ejemplo, Argentina ya comenzó hace algún tiempo a aceptar los matrimonios entre parejas del mismo sexo, y ahí pensamos que entonces el Estado ya está cumpliendo con su obligación, y fue muy emocionante escuchar a la presidenta cuando aprobaron esa ley decir: yo me disculpo contra las personas de la diversidad sexual que hasta este momento les estamos cumpliendo. Entonces, no es un tema que nosotros estemos poniendo en este momento, sino que es un tema que el Estado de Guatemala no ha atendido. Doctor, en relación con el aborto, ¿qué se pide o qué se quiere o qué no se quiere? Depende de la postura que usted adopte. Bueno, hay diversas circunstancias que hoy en día se tornan mucho más controversiales. Por ejemplo, el tema de las violaciones, el tema de los embarazos no deseados. El aborto es un tema de salud pública al cual tampoco se le ha dado la atención debida, sobre todo partiendo de que es más barato prevenir que curar. Y las estrategias en cuanto a los procesos de planificación familiar no han tenido, digamos, la solvencia, los resultados esperados de acuerdo a las demandas que la misma población establece. O sea, si la población tuviera satisfecha su necesidad en cuanto al tema de planificación familiar, probablemente no recurriría al tema del aborto como una alternativa a los embarazos no deseados. Entonces, no es tanto el sentido de estar a favor o en contra de la despenalización del aborto, sino que el tema de la atención
por ser un problema de salud pública. Y entonces hay que hacer una revisión del Código Penal, porque los términos inclusive dentro de los cuales están las diferentes categorizaciones del aborto son totalmente obsoletos. Empezando por la definición del aborto, habla de una muerte del producto de la concepción a cualquier edad gestacional, lo cual técnicamente no es aceptable. Sea una semana o sea 4. No importa, o sean 40. Sin embargo, doctor, es interesante la postura del presidente Otto Pérez Molina. Él se ha opuesto y ya ha expresado su oposición a estos temas, y particularmente en el caso del aborto, él ha dicho que viola la Constitución, que defiende el derecho a la vida desde el inicio, de la concepción. desde el momento de la concepción. Entonces, ante esto, doctor, usted habla de un tema de salud reproductiva, por el otro lado vemos al presidente defendiendo la Constitución. ¿Cuál es el punto intermedio? Porque inclusive hoy vemos ya a Iglesia Católica, Evangélica y otros grupos levantándose en contra de estos dos temas. Sí, lo que sucede es de que genera una serie de circunstancias dentro de las cuales también hay una violación a los derechos humanos de muchas de las mujeres que tienen que recurrir, o sea, se ven ante una situación desesperada en la cual tienen que recurrir al tema de la interrupción del embarazo. Se ha descuidado muchísimo algunas intervenciones específicas, por ejemplo, el de la anticoncepción de emergencia, que puede fácilmente evitar embarazos no deseados si se cumplieran con los protocolos de atención a víctimas de violencia o víctimas de violación, lo cual el Estado no lo está haciendo de la manera más pertinente. Entonces, hay un establecimiento claro de la Constitución en cuanto a la preservación de la vida desde el momento de la concepción, pero también se deben de considerar una serie de causales, una serie de situaciones que se convierten en un problema de drama para muchísimas mujeres. Y hay que tener en cuenta otra situación, y es de que muchas veces en los servicios de salud se estigmatiza, se criminaliza a las mujeres que acuden muchas veces por un aborto espontáneo, lo cual tampoco es evitable y es violatorio de los derechos de esas mujeres. En una población normal, hasta el 15% de los embarazos se abortan espontáneamente, y esas mujeres no han hecho absolutamente nada, y sin embargo el trato, las condiciones bajo las cuales son atendidas no son las más favorables para ellas. Jorge, vamos a poner esto en blanco y negro. ¿Cuál es el problema en que una pareja de personas del mismo sexo pueden hacer un contrato de convivencia, donde se facilite, por ejemplo, las herencias, las formas? A fin de cuentas, el matrimonio no deja de ser un contrato de convivencia. Así es. ¿Cuál es el problema? Yo creo que la situación, al igual que el tema del aborto, es un tema de cuestionamientos morales, en donde hay grupos conservadores que se oponen completamente. Realmente, si se le llama unión civil, unión de hecho, matrimonio o cualquier otro nombre, nosotros estamos conformes, porque no es precisamente pelear contra la figura de aquel sacramento que coincide con el nombre que se llama matrimonio, sino que significa la protección de nuestras parejas. ¿Y por qué, Jorge, no crear una institución civil específica para la unión entre personas del mismo sexo? Lo que sucede es que en el artículo 78 del Código Civil se establece esa institución social que se llama matrimonio y que da acceso a la protección jurídica, económica y social de las familias, ¿verdad? Entonces, sin embargo, también yo quiero dejar la idea de que hay personas de la diversidad sexual que también profesan una espiritualidad de cualquiera de los tipos que sean posibles, y también tienen el derecho de creer en su Dios y de pedir la bendición que ellos consideran pertinente, ¿verdad? Entonces, es un tema moral en donde yo creo que las iglesias especialmente están reaccionando a que el día 17 de mayo fuimos enfrente de la iglesia catedral y nos dimos un beso contra la homofobia, ¿verdad? Entonces ahora tenemos ese pago de la factura social en donde están tratando de prevenir que nosotros podamos tener una igualdad social. Y aquí pregunta una de las personas que nos están sintonizando, que si no es posible irse a hacer un pacto tipo una unión de hecho
en este caso para no crear tanta controversia. También la unión de hecho es una figura jurídica que está en el Código Civil y en la Constitución de la República, y que ambas, junto con el matrimonio, son las que dan la protección de las familias. Entonces, nosotros en primera instancia no tenemos ninguna necesidad o un capricho de que se llame de una u otra forma, pero necesitamos que el Estado de Guatemala nos proteja. Y desde el año 2008, la OEA está haciendo declaraciones en donde se le recomienda a los estados que protejan los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual y de género, porque somos víctimas de ataques y no tenemos formas legales de podernos proteger. Romeo, hay una pregunta que no me quiero dejar sin morder la lengua. Hemos hablado de prevención, hemos hablado de anticonceptismo, hemos hablado de derecho femenino. ¿Dónde está el derecho del padre en todos estos temas? Pareciera que en el tema del aborto, el hombre, sin el cual la procreación no es posible, y habida cuenta que yo creo que 95 o más de los embarazos son en connivencia hombre-mujer, ¿por qué no trabajar, difundir o ahondar en la responsabilidad paterna? Sí, de hecho hay algunos programas de salud pública orientados a la paternidad responsable. En Guatemala casi la cuarta parte de los hogares tienen como jefe de hogar a una madre soltera. Se nos habla de esa paternidad irresponsable. Y precisamente en los temas de la educación en sexualidad humana, embebidos de valores y de toda una serie de aspectos que tienen que ver con el comportamiento adecuado, de responsabilidad de esos padres, es lo que deberíamos de estar ya introduciendo al pensum curricular. De hecho, parece que va avanzado todo este proceso, pero ha habido cierto distanciamiento o falta de coordinación entre Ministerios de Educación y Ministerio de Salud. Pero ese tema de la educación en sexualidad humana es impostergable y tiene que entrar precisamente con aspectos no solo del comportamiento sexual de todos los seres humanos, sean hombres o sean mujeres, sino que también con la corresponsabilidad del varón. Porque el problema es de que cuando una mujer aborta, por las razones que sea, se le estigmatiza a ella, pero jamás hay una estigmatización para el responsable, y que muchas veces esos abortos suceden precisamente porque las abandonan. Entonces ellas no tienen una alternativa. No estamos justificando, pero esa es la realidad de lo que está ocurriendo. Jorge, contigo hemos compartido en varios segmentos de este noticiero y hablado muchas veces sobre este tema. Puesto sobre la mesa la situación como está Guatemala, la oposición que existe, que justo en esta asamblea ha salido a luz en una sociedad conservadora. ¿Es posible avanzar hacia estos dos temas en términos reales? A mí me llama mucho la atención la postura del señor presidente, porque dice que la sociedad no está preparada por ser conservadora para los temas del aborto y la diversidad sexual, pero sí propone la despenalización de las drogas, que es un tema igualmente controversial, ¿verdad? Entonces, yo creo que estos temas son de discusión social. El Estado no ha ni siquiera cumplido con los acuerdos de paz que se suponía que iban a resolver una parte del problema social que generó esa guerra tan terrible, y ha desatendido todos los demás temas y problemáticas sociales, especialmente la diversidad sexual y todos otros aquellos grupos que no son la mayoría de la sociedad. Estamos casi en tiempo, no sé. Sí, yo comparto la idea de que esos son temas que se deben abordar desde los grupos sociales. Además, creo que el debate tiene que ir al Congreso de la República. O sea, el presidente de la República es nada más un ejecutor de las leyes y las políticas que se establecen desde el organismo legislativo. Muy bien, Romeo, Jorge, muchísimas gracias. Y en vez de ir al Congreso y que lo haga el presidente, debátanlo en sus casas. Esto es un tema de debate social. Si el Congreso no funciona y el presidente no lo cambia, nosotros seguimos en el tiempo. Drogas, matrimonios entre personas del mismo sexo, y el tema del aborto o la paternidad responsable es un tema que nosotros, los ciudadanos, debemos discutir. Definitivamente, y hay mucha adversidad por parte de varios sectores hasta hacia la OEA en estos momentos, y como tú dices, Pedro, es un tema de reflexión y de discusión para los guatemaltecos que tiene que seguir en agenda. Muy bien, pues ahí volvemos el próximo martes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a nuestros invitados. Vamos a deporte.